Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre esta teología tan interesante y sobre todo estamos mirando también sobre el paso del Jordán, algunas explicaciones sobre las diversas tradiciones que nosotros tenemos en este capítulo 3 y el capítulo 4. Queremos entrar en la explicación que hace Meyer. Meyer es un autor bíblico que nos habla de 6 etapas de formación del texto. Es decir, para llegar nosotros a lo que hoy podemos leer en este capítulo 3 y el capítulo 4 del libro del Josué, nosotros encontramos 6 etapas en la formación. La etiología de las piedras del Jordán, por una parte. Luego, un segundo momento, se añade a lo anterior una etiología de las piedras de Gilgal, dice Meyer. Luego, un tercer elemento, los efraimitas, que se apropian el ciclo de sagas de Gilgal e introducen la figura de Josué. Aquí también entonces se introduce, atención, la figura de Josué. En esa etapa se relaciona, ¿verdad?, la corte del Jordán con una teofanía de Yahvé, como se da a conocer, ¿verdad? Un cuarto momento en este estrato, en Jerusalén, durante los primeros tiempos de la monarquía, se nacionaliza la saga efraimita, introduciendo las 12 tribus. Aquí entonces se introduce el otro estrato y se relaciona el acontecimiento con la tradición del Éxodo. Entonces, por eso es que esa comparación, ¿verdad?, del capítulo 14 del Éxodo, el paso del mar de los juncos. Y la quinta
partecita, entonces, que aparece como quinto estrato. También en Jerusalén se introduce en el relato el arca. Este es el otro elemento, el arca ahora, para glorificar a este objeto sagrado. Y el sexto estrato, el relato es revisado desde el punto de vista de la tradición deuteronomista y añadidos entonces post-deuteronomio. Entonces, es interesante, aquí entonces encontramos casi 6 temas importantes, ¿verdad? De diversas tradiciones y cómo después tenemos un solo relato, ¿verdad? Que más o menos uno entrando, mirando, con los detalles encuentran, según Meyer, por lo menos encuentra 6 estratos diversos. Ahora tenemos a otro autor, miramos un poco también, que es muy interesante y que nos puede iluminar, y así entonces podemos entender mucho mejor, ¿verdad? Y no entender la Biblia como una cosa caída del cielo, ¿verdad? Como muchas veces lastimosamente nos enseñan por ahí, ¿verdad? Sobre todo desde una visión protestante. Langlamet, este es otro autor muy interesante, dice, ha tratado el tema en un libro y en un artículo posterior que modifica algo las conclusiones anteriores con respecto a la atribución de fuentes. A diferencia de los autores anteriores, no supone un complejo proceso de etapas que van enriqueciendo el texto, sino el trabajo de un redactor deuteronomista que recopiló una serie de tradiciones independientes del santuario de Gilgal. Esto entonces es mucho más interesante todavía, ¿verdad? Langlamet dice, no es que estaba ya un relato y que las glosas después, de acuerdo a los tiempos, van apareciendo un grupo y otro y van agregando lo suyo. Sino dice, aquí hay un solo autor, dice, solamente que este autor tiene varias tradiciones en sus manos. Pero es como que yo ahora en este momento tengo 6 tradiciones y entonces voy tomando y los voy metiendo en un solo relato. Interesante también esto. En cuanto que, por ejemplo, Meyer decía que existen 6 tradiciones, pero comienza con una primera tradición y después de un cierto tiempo viene otro y le agrega otro elemento, un segundo elemento, segundo estrato. Después viene otro y le agrega un tercer estrato. Eso es Meyer, pero ahora Langlamet dice directamente no, es un solo autor pero que tiene varios textos de varias tradiciones y ahora él recopila y él le llama sobre todo al autor deuteronomista. Y no está tan equivocado, digamos, porque esta es una posibilidad muy interesante. Entonces, él dice lo siguiente, a diferencia, ¿verdad?, de estos autores anteriores, no supone un complejo proceso de etapas que van enriqueciendo el texto, sino el trabajo de un solo redactor, que recopiló una serie de tradiciones independientes del santuario de Gilgal. Luego, entonces, sufrió este material la segunda redacción. Ahora, en el libro distingue un relato Sitín Gilgal, es decir, un relato sobre el arca. Luego también él distingue la etiología antigua de las piedras del río Jordán. Luego la versión de Josué y luego las 2 catequesis que encontramos, sobre todo se acuerdan que ellos iban a preguntar, cuando ellos te pregunten, te van a decir qué significan para ustedes estas piedras, ¿verdad? Es muy interesante. Entonces, vamos a mirar, según esta visión del Langlamet, un primer elemento sería una etiología de las piedras de Gilgal. Vamos a ver un poco esta etiología. Según este autor, los israelitas habían tomado de la orilla izquierda del Jordán y llevado consigo 12 piedras del santuario. Esta adaptación israelita de una leyenda preisraelita de la fundación de Gilgal no decía nada todavía de Josué. Entonces, según la explicación aquí, la etiología sobre las piedras de Gilgal. O sea que era una narración totalmente independiente que no decía todavía nada de Josué. El segundo estrato, un relato de la etapa Sitín Gilgal, que está vinculado a la tradición yavista. Ponía el cruce del Jordán en relación con la detención y amontonamiento de las aguas desde Adán hasta el límite de Sartán, fenómeno presentado por Josué como una intervención divina maravillosa. Este relato, muy breve,
no decía nada del arca, ¿verdad? Y después se le agrega en todo caso, o mejor dicho, después entonces cuando tiene esta otra tradición sobre el arca, entonces lo introduce dentro de una única visión. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. El Papa Emérito Benedicto XVI cumple el 29 de junio sus 70 años como sacerdote. Fue ordenado en el año 1951, una jornada que marcó toda su vida. De aquel día recuerda que fue una ceremonia extensa y la dignidad del prestigioso y anciano cardenal Faulhaber, quien le ordenó. Le dejó una fuerte impresión para toda la vida. Ha sido un sacerdote removido por aquella jornada de 1951. Desde entonces, para Joseph Ratzinger, la celebración de la misa es algo esencial, incluso hoy día con sus problemas de movilidad. Por desgracia, no puede mantenerse en pie esa media hora, así que se limita a concelebrar, sentado en una silla de ruedas, junto al altar mientras yo ejerzo de celebrante principal. Y esto todos los días. No ha habido un día que no haya celebrado o concelebrado la misa. Para este 70 aniversario, quienes viven con él en el monasterio Mater Ecclesiae dentro del Vaticano le han preparado algo especial. Benedicto XVI todavía no lo sabe, pero le hemos preparado una sorpresa. Para él las sorpresas se relacionan siempre con la liturgia. Hemos invitado a un grupo de antiguos chicos del coro de Ratisbona, de los que aprendieron a cantar con su hermano. Tienen entre 40 y 60 años. Algunos de ellos cantarán en la capilla durante la misa. Un detalle particular para Benedicto XVI, pues se cumple un año del fallecimiento de su hermano Georg, que durante décadas dirigió ese coro. El Papa Emérito es una persona de 94 años, que físicamente está muy débil y muy frágil. Pero gracias a Dios su cabeza funciona muy bien. Por desgracia tiene la voz muy débil, le cuesta hablar, pero está de buen humor y dice: todos los días empiezo con el Señor y termino con el Señor, y ya veremos cuánto dura. Georg Ganswein fue uno de los protagonistas de un encuentro organizado por Rome Reports y la Fundación Pontificia Joseph Ratzinger para recordar el 70 aniversario de la ordenación de Benedicto. Es un día de aniversarios. Precisamente uno de los últimos discursos públicos de Benedicto XVI fue hace 5 años, en el 65 aniversario de su ordenación. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti, lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Oh,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Nosotros estamos estudiando el libro de Josué. Estamos sobre esta tradición muy interesante, sobre las versiones y las explicaciones de este capítulo 3 y el capítulo 4, que se nos presenta un poco complicada porque vemos varios estratos. Estábamos hablando con este autor, Langlamet, que nos habla en primer lugar de una etiología de las piedras de Gilgal. Luego, en un segundo momento, nos habla de una tradición. Siempre estas tradiciones son independientes, según Langlamet, que un solo autor después procura juntarlos todos, ¿verdad? El segundo sería el relato de la etapa Sitín Gilgal. El tercer elemento es un anuncio por Josué y una descripción del cruce, visto como un signo de la presencia de Yahvé, Señor de todo el país, en medio de los conquistadores de esta tierra, entonces ocupada por los cananeos. El arca precede a los israelitas en el Jordán. Desde que los portadores del arca ponen el pie en el agua, las aguas se dividen bruscamente y el pueblo atraviesa aprisa. Entonces, esta sería la tercera narración independiente, tercera tradición, que el único autor sagrado después lo va a juntar todo y lo va a ir ordenando. Un cuarto estrato es la etiología de las piedras del Jordán, que menciona expresamente a Josué, ¿verdad? La etiología de las piedras del Jordán. Aquí entonces también encontramos algo muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente esto del monumento que nosotros tenemos, esto sería lo que ellos veían. Y desde ahí entonces comienzan a explicar. Por eso decíamos etiología. Yo veo algo, así que explicar de dónde viene en síntesis. Después Josué hizo erigir, dice 12, piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se había apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Y allí quedaron hasta el día de hoy. Bueno, esta es la etiología entonces de las piedras del Jordán. Un quinto elemento es la versión Josué de la etiología, entonces de las piedras de Gilgal, conservada en la tradición. Josué designa a 12 hombres y les ordena pasar ante el arca hasta el medio del Jordán y tomar cada uno una piedra. Estas 12 piedras tomadas del lecho del Jordán, Josué las erige en Gilgal y la versión Josué encaja con el relato del arca, con tal de suponer que la elección de las 12 piedras es anterior al cruce del Jordán. En el capítulo 3, versículo 12, es un vestigio de esta presentación que el relato actual apenas deja adivinar. 3:12 nos dice justamente lo siguiente: ahora elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Entonces, las órdenes de Josué a los 12, que ellos tengan lugar inmediatamente después de la división de las aguas. Y el sexto estrato, según nuestro autor siempre, Langlamet, 2 catequesis de Gilgal encontramos aquí. La primera catequesis en la línea del relato del arca, es decir, la importancia que ellos están dando al arca de la alianza. Entonces, una catequesis, y lo introducen aquí en el texto. Y la segunda catequesis, influenciada en su estado actual por el relato del paso del mar de las cañas. Eso lo encontramos en el 4:21, ¿verdad? Ya. Y dijo a los israelitas: cuando los hijos de ustedes el día de mañana pregunten a sus padres qué significan estas piedras, ¿se dan cuenta? Esta entonces sería una tradición posterior, pero que ya es una catequesis. Ustedes le darán la siguiente explicación: Israel pasó por el cauce seco del Jordán. Y se acuerdan que decíamos que está haciendo referencia directamente también al cruce del Mar Rojo, el mar de los juncos, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron como había secado las aguas del Mar Rojo delante de nosotros. Entonces esa es la otra versión que tenemos aquí. Todos estos materiales fueron objeto de redacciones, según siempre Langlamet. Esta es
la presentación del Anglamet es una teoría, evidentemente, ¿verdad? Porque es muy difícil decir esto fue así mismo, sino que esta es una reflexión profunda de lo que Dios está queriéndonos transmitir a través del texto bíblico. Entonces, una primera versión es que aquí tenemos dos redacciones. La primera es la redacción que sería la deuteronomista, ¿verdad? Y la segunda redacción que sería de los textos también del Deuteronomio, como añadidos posteriores. Es decir, después de que uno tiene una primera base, después viene un segundo elaborado. Se vuelve a reelaborar entonces el texto primero. Ahora tenemos otro autor sobre esto. Vamos a mirar también, se llama San Martín, se llama así, San Martín. Él descubre el relato primitivo, que sería el capítulo 3, 1, 5, 10, 13, 14, 16, etc., con pequeñas omisiones y cambios. Es decir, él va saltando un poco, va buscando a ver cuáles serían los textos originales, los primitivos, que es bastante difícil, ¿verdad? Pero en fin, en la base de este texto podría encontrarse un viejo ritual destinado a conjurar los efectos desastrosos de las crecidas anuales del Jordán en primavera. Entonces, él está mirando aquí sobre la cuestión entonces más bien ritual, cultural. Entonces, todo lo que se describe aquí desde un sentido cultural. Ahora, este antiguo ritual fue adaptado por los israelitas a una liturgia del Jordán que implicaba la convocación del pueblo, mito y rito. El protagonista sería el ángel del Señor y no Josué, ¿verdad? Pero sin embargo, después, como nosotros sabemos, siempre dentro del rito, cuando tenemos ahí, después se cambia. Ese ángel se cambia por el nombre de Josué. Ahora, ante el pueblo reunido, se ordenaba la purificación y se lo instruía. Yahvé se manifestaba como Dios vivo cruzando el Jordán. El rito consistía en la procesión con el arca, que provocaba el corte de las aguas del Jordán. El sentido seguía siendo el mismo del ritual cananeo, solo que adaptado a la fe yavista. Entonces esto sería más bien un sentido ritual, ¿verdad?, que después se le aplica a este paso del Jordán. Incluso dice como un ritual cananeo, es decir, mucho más antiguo aún de lo que nosotros tenemos aquí en el momento que el autor sagrado lo está poniendo por escrito. Es decir, ya eran ritos que se vivían dentro de la comunidad y que ahora de cierta manera lo están poniendo por escrito, pero lo están poniendo justamente en este paso del Jordán, como esa acción de Dios que les da la tierra prometida. Cuando el autor del relato originario lo acomoda, se dan cuenta, porque si ya era un rito preestablecido, un rito que se realizaba, entonces ahora se está acomodando a esta nueva situación, ¿verdad? Para hablar del cruce del Jordán, el texto adquiere un sentido nuevo. En efecto, el paso del Jordán es ahora la versión historificada del tema del renacimiento, del salto del pueblo sobre su propio pasado hacia una vocación histórica nueva. Y esto sí que es interesante. Aquí me parece que entramos en el caracú y en el mensaje esencial y fundamental que este autor sagrado, San Martín, nos está trayendo a colación, ¿verdad? Volvemos a repetir de nuevo lo que dice. En efecto, el paso del Jordán es ahora la versión historificada del tema del renacimiento. Historificada, es decir, cómo nació este nuevo pueblo, cómo este nuevo pueblo se está comprometiendo con Dios. ¿De dónde le viene este compromiso con Yahvé? Eso es lo que quiere decir. Y entonces lo están poniendo de una manera personificada con esta narración del cruce del río Jordán. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor.
no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de Josué. Y estamos bien encaminados, estamos entrando en esta explicación, ¿verdad? Porque tiene muchos elementos. Decíamos que eran 2 capítulos bien complicados porque encontramos varios estratos temáticos incluso podemos decir. Y entonces con San Martín decíamos y llegamos a lo esencial y fundamental, me parece, en cuanto al mensaje que se quiere transmitir o que queremos encontrar en estos relatos. El paso del Jordán sería entonces la versión historificada del tema del renacimiento de este pueblo, ¿verdad? Del salto del pueblo sobre su propio pasado hacia una vocación histórica nueva. Entonces, a través de este relato, está queriendo decir el autor sagrado, con esta comunidad que reflexiona, está diciendo, ahora comenzamos una vida nueva. ¿Cómo comienza nuestra vida nueva? Y mira, aquí está, así sucedió. Y entonces, ahí tenemos una versión, como dice el texto, San Martín en su reflexión, una versión historificada de este renacimiento a la nueva vida. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, todo el capítulo 4 que nosotros tenemos aquí, el relato pre-deuteronomista sería, según San Martín, ¿verdad? Todo lo que contiene los elementos fundamentales de los oráculos. El oráculo de Yahvé, luego orden de Josué, luego el cumplimiento. Entonces, estos 3 elementos como estructura. El oráculo de Yahvé, ¿verdad? Pero luego entonces esa orden de Josué en el sentido de que quién es aquí la figura, quién es el que está al frente.
que sería Josué, ¿verdad? Y luego el cumplimiento de ese oráculo del Señor. Ahora, en este relato, el lugar donde se depositan las piedras es anónimo, el lugar. Para comprenderlo, hay que recordar que el paso del Jordán era frecuente en ambos sentidos a través de unos vados, ¿verdad?, que tenía el río Jordán. Tales fueron vitales para la vida social y económica de las regiones transjordánicas y dieron pie a leyendas y anécdotas de todo tipo. Es posible que la existencia de acumulaciones de piedras, quizá de auténticos gilgales, que quiere decir círculo. ¿Se acuerdan que ya hemos dicho? Gilgal quiere decir a llevar. Entonces, posiblemente existían muchos gilgales, pero tal vez que eran luego elaborados a propósito, ¿verdad? Por la cuestión del cruce. Entonces, hoy ve la puente. Entonces, ¿cómo hacían? Y bueno, a través de gilgales, piedras. Entonces el agua viene, choca, gira, entonces ellos más o menos ponen así como pequeños puentes, ¿verdad? Son los pequeños gilgales. El sentido entonces para atravesar estos vados. Y bueno, así entonces la existencia de estas acumulaciones, decíamos, de piedras, quizás de auténticos gilgales, decíamos, o círculos, en las cercanías de los vados dieron origen a estas explicaciones y leyendas de carácter etiológico. Ahí está. Las leyendas que son después de carácter etiológico, y es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Y aquí entonces lo estamos mirando y lo estamos utilizando para la conquista de la tierra. Y esa conquista de la tierra con la acción salvadora de Dios, ¿verdad? Yahvé es el que está actuando. Ahora, en todo caso, los vados requerían ciertos cuidados por parte de sus usuarios. Un cierto número de medidas ecológicas se hacían necesarias, entre otras las que exigían retirar las piedras superfluas, acumuladas especialmente durante las crecidas primaverales. En este caso es de suponer que tales piedras fueron aprovechadas para las construcciones más o menos rudimentarias en las cercanías inmediatas del vado. La ley consuetudinaria que aseguraba el mantenimiento del vado debió encontrar su última justificación ideológica en una ordenación superior de orden divina. Y es natural que este género de medidas elementales que tenemos aquí fuese objeto de soportes mitológicos. Bueno, entonces estos son elementos así muy prácticos, y sobre estos elementos prácticos entonces después ellos van hablando de una manera etiológica para darle sentido profundo y sobre todo un sentido en este caso religioso. Según este autor, San Martín, es la catequesis deuteronomista la que establece la relación entre las piedras y el cruce del Jordán. Nosotros podemos mirar justamente en los versículos que ya hemos leído varias veces, versículos 6 y siguientes, ¿verdad? Y después también el 22. En este 6 dice, ¿qué significa para ustedes estas piedras? Y ustedes le responderán, las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza, y entonces ya viene toda la parte teológica. Y luego en el 22 después, ustedes les darán la siguiente explicación cuando les pregunten los hijos de ustedes el día de mañana sobre el significado de estas piedras. Entonces estamos hablando, según San Martín, de una catequesis deuteronomista. Y bueno, y ahora, queridos amigos, vamos a pasar a una tercera posibilidad de explicación, es decir, a partir de la celebración cultural, porque ya hemos visto entonces en un sentido teológico, en un sentido también aquí de algo bien práctico, lugares por donde cruzaban las caravanas, los vados, y entonces estaban los gilgales, decíamos nosotros, los círculos, las piedras, en fin, todos estos elementos que después nosotros en una forma etiológica lo estamos aplicando a la intervención de Dios, a la presencia de Dios y a este pueblo entonces que toma posesión de la tierra que Dios le está regalando. Ahora, a partir de una celebración ritual,
Es decir, vamos a mirar un poco lo que ellos hacían como un culto religioso. Estas explicaciones de la historia, de la tradición, no aclaran mucho de los problemas literarios del texto, ni por qué los pasajes más retocados son a veces los más secundarios. Un nuevo camino de solución se busca a partir de una ceremonia cultural. Es decir, lo otro es más bien procurando el aspecto histórico, el aspecto entonces práctico, pero no llegan a responder profundamente, ¿verdad? Ahora hay con este autor Krauss, desde el aspecto entonces más bien ritual litúrgico. Krauss dice, la idea fundamental es que Gilgal sustituye a Siquén. Entonces aquí estamos en un elemento muy importante, porque Siquén era el templo, ¿verdad? Como santuario central. Y ahora Gilgal entonces como que está sustituyendo a Siquén. Así se celebra una acción cultural. Josué 3:4 puede entenderse entonces como una leyenda cultural de una fiesta de la salida de Egipto y la conquista de la tierra. Es decir, aquí nosotros en esta celebración ya estamos encontrando y estamos uniendo dos elementos. El elemento de lo que recordamos y hacemos memorial ahora con el pase del Jordán, de lo que sería la liberación de Egipto con la unión directamente, porque Dios le había prometido la tierra prometida, ¿verdad? La tierra donde mana leche y miel. Y entonces estamos hablando de la liberación, la salida de Egipto, pero al mismo tiempo hablamos los dos juntos la entrada a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme, aquí estoy aquí estoy a servirte, aquí estoy a adorarte, aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Aquí está mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, Jesús. Aquí estoy a ofrecerme, aquí estoy a entregarme, aquí estoy servirte, aquí estoy, Jesús, a adorarte, aquí está mi tiempo, mi historia, mi vida, a tu disposición. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús.
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos mirando desde el pensamiento, ¿verdad? La reflexión de Krauss desde una celebración cultural, decíamos. Estábamos hablando de la salida de Egipto y estábamos hablando de la conquista de la tierra, estos dos elementos que se unirían en estos capítulos 3 y 4. Tanto la liberación como la conquista de la tierra en uno solo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que de Egipto nosotros hemos salido, ¿verdad? Nos hemos escapado, pero después viene todo un proceso, un largo camino. Pero y esa tierra prometida nos quedaba muy lejos. Entonces ahora, en este libro de Josué, una vez que hemos terminado todo ese proceso, ¿verdad?, de la liberación y ahora nos encontramos ante el río Jordán, en este capítulo 3 y 4, según Krauss, lo que se está queriendo hacer desde una celebración litúrgica, ritual, es unir tanto la liberación de Egipto con la conquista de la tierra prometida. Y entonces, estos momentos más importantes que encontraríamos en esta celebración, en este rito, sería, primero, la procesión por parte del otro lado del Jordán, la procesión. Es importante, la procesión. Se dan cuenta que hay elementos muy importantes que nosotros tenemos que saber muy bien desde la Biblia. Por ejemplo, yo recuerdo una vez un protestante que siempre pregunta esa cosa. Ya por la procesión, que esto, que aquello, pejupila, pende santo, que esto, que aquello, ¿verdad? Entonces, o el Santísimo Sacramento. Y aquí vos estás encontrando lo que significa la procesión, ¿se dan cuenta? El caminar. La procesión quiere decir un proceso, de ahí viene procesión. El proceso del cristiano, el proceso del hombre en su caminar. Ese es el significado. Ya tengo ya significado. Ya llevo para ahí las cosas, ¿verdad? Sino que es para ahí, ¿verdad? O sea, tenemos que saber muy bien. O sea, no pensemos que las cosas se hacen por hacer nomás. Y menos aún las cosas que son milenarias. Estas son milenarias. Esto nos viene, ¿verdad?, de tradiciones, es decir, de transmisiones de tiempos y tiempos, desde que el hombre es hombre, por decirlo así, en su manifestación religiosa. Entonces, esto es importantísimo, ¿verdad?, que nosotros entendamos. Tenemos que entender. Pero para eso tenemos que entrar en el aspecto antropológico. Si nosotros no entramos en el aspecto antropológico, nosotros no vamos a entender lo que significa la religión. Porque la religión es un religarse con tu esencia. ¿Y tu esencia qué es? Y tu esencia es una esencia desde el aspecto ontológico, es decir, del aspecto de tu ser, es un aspecto antropológico. Somos antropos, somos hombres. Y entonces necesitamos estos elementos que nos caracterizan. Y a través de los signos del aspecto semiótico, entonces ahí vamos a entrar, nosotros entendemos y explicamos nuestra propia vida, nuestra propia existencia, le damos sentido a todo lo que estamos viviendo. ¿Entienden? Así es que no tenemos que decir las cosas por decirnos más, ¿verdad? Tenemos que entender bien primero, o por lo menos ya estudian ya leen o peñañé. Entonces estábamos diciendo aquí, la procesión, ¿verdad? Parte del otro lado del Jordán, ¿se dan cuenta? Parte del otro lado del Jordán, es el proceso del hombre que está en camino. Eso significa, ¿verdad?, hacer esa procesión. Y lo hace, dice, de una forma solemne. ¿Por qué lo hace de una forma solemne? Y justamente porque está llevando el arca. ¿Qué significa el arca? El arca significa la presencia de Dios. Pero yo quiero volver a insistir, ¿verdad? Volver a insistir porque todos estos son símbolos, son signos. Nuestra vida es una relación simbólica entre nosotros mismos. Lo mismo que estamos haciendo nosotros es a través de los símbolos. El movimiento, la palabra, el sonido, estos son símbolos, ¿entienden? Y por eso que nosotros tenemos que entender desde el aspecto semiótico en todo caso. Entonces, guardando, por ejemplo, aquí dice, guardando las distancias. Esto también es interesante. Esto pues ante lo luminoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevamos? ¿Qué es lo que presentamos? ¿Qué es lo que nos precede? ¿Quién es el que camina con nosotros? ¿A quién estamos llevando? Portadores de qué cosas somos, ¿verdad? En este caso, el Arca de la Alianza.
El pueblo después también tiene otro elemento importante. Se purifica antes de comenzar. Vamos a mirar un poco en el capítulo 3:5, ¿verdad? Justamente dice que el pueblo se purifica. Josué dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes. Es decir, que aquí nosotros estamos mirando nuestra propia vida, pero desde el sentido profundo de nuestra relación con Dios. O sea, aquí te está hablando entonces de tu propia conciencia. Y es la conciencia la que te habla siempre, ¿verdad? Nosotros para tomar ciertas determinaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O ante ciertas situaciones, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Y justamente tenemos que mirar a lo profundo, a lo elemental, a lo fundamental de nuestra propia vida, ¿verdad? Y es ahí entonces donde vamos a ir asumiendo elementos que nos van a ayudar a darle sentido a nuestra propia existencia. Bueno, entonces por eso dice el signo de partida es que los sacerdotes toman el arca y abren la marcha, se paran al llegar al Jordán, se pronuncian unas palabras que subrayan la importancia del acontecimiento. El pueblo cruza el río, toma posesión de la tierra. Es capital el paralelismo con lo ocurrido en el Mar Rojo, ya que se actualiza aquella experiencia. Ahora, el tema de las piedras es bien complejo. Parece que reflejan dos costumbres distintas las que tenemos aquí, quizá de distintos tiempos. Ahora, en cuanto a la fecha de la celebración, porque estamos mirando el aspecto cultural de lo que ellos realizaban, entonces esta celebración lo más probable es que debamos relacionarla con la Pascua, porque casi siempre se relaciona con lo central, ¿verdad?, del culto. Eso siempre. También nosotros hoy lo hacemos así, ¿verdad? Todas nuestras celebraciones, nosotros siempre lo señalamos hacia lo esencial y fundamental. Por ejemplo, en la vida cristiana, ¿hacia dónde nosotros estamos señalando? Dos cosas nomás son lo más importantes que nosotros en todo el calendario litúrgico celebramos. Les hago una comparación para que entendamos. Hago un salto hacia el cristianismo. ¿Y cuáles serían estos dos elementos? La Navidad y la Pascua para nosotros. Todo el calendario que tenemos nosotros giran en torno a estos dos elementos litúrgicos esenciales. Dios que se encarna, es decir, la encarnación, Dios que se hace hombre, Dios que entra en nuestra historia, en la persona de Jesucristo entonces, ¿verdad? Y luego el segundo elemento, justamente de nuevo el centro, que es la resurrección de Jesucristo, de Jesús, el Cristo, el Señor, el que vence a la muerte. Estos son los dos elementos fundamentales. Todo lo demás gira en torno entonces a la persona de Jesús y se dan cuenta que siempre va a ser sobre uno solo, sobre Jesús. Entonces es la encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret y luego es la resurrección justamente que nos indica la salvación y la redención a cada uno de nosotros. Por lo tanto, queridos amigos, esto tenemos que tenerlo como base y como elemento central. Aquí también, cuando estamos hablando del aspecto cultural, de algo que ellos están celebrando porque lo viven y porque lo entienden como una acción de Dios en la vida de ellos, es por eso. Entonces, a través de estos signos, ¿verdad?, que las aguas que se abren, es un Dios que ellos están llevando. El arca de la alianza significa eso, la presencia de Dios. Y así cada uno dentro de esa función específica que tiene que realizar en la vida de la comunidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso es lo que nosotros estamos leyendo y estamos entonces reflexionando de estos capítulos tan interesantes del libro de Josué. Capítulo 3 y capítulo 4. Entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo. Vamos a seguir todavía estas reflexiones tan interesantes que nos trae este libro de Josué. Y ahora les dejo la bendición del Señor. Y así concluimos nuestro curso bíblico del día de hoy. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe.
Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.